Hola, bienvenidos a esta microcápsula sobre el análisis FODA. Al momento de analizar o estudiar cualquier empresa u organización, debemos considerar dos aspectos. Uno, el entorno, el contexto donde se encuentra la organización y, obviamente, la parte interna, es decir, un análisis propio de las características de la organización. Ya en otra microcápsula hablamos sobre el análisis PESTEL como una de las tantas herramientas para analizar el entorno. Pero cuando hablamos de análisis internos, hablamos principalmente del FODA. El FODA es una herramienta fundamental en la administración, sobre todo en el proceso de planificación, que ya en otra microcápsula más adelante veremos, porque el FODA permite desarrollar un excelente diagnóstico real y actual de la situación en la cual se encuentra la empresa u organización. El análisis FODA se compone de 4 variables: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas y las oportunidades son variables positivas para la empresa. Y, obviamente, las variables debilidades y amenazas son negativas para la organización. Lo importante acá es que de estas 4 variables, tanto las fortalezas como las debilidades son controlables. Es decir, la empresa u organización las puede controlar. Por ende, son internas. A diferencia de las oportunidades y amenazas, que son variables incontrolables por la organización, es decir, no podemos controlarlas y no está en nuestras manos si se producen o no. Cuando hablamos de fortalezas, hablamos de aquellos factores positivos internos que tiene la organización. En una pregunta, ¿qué me distingue de los demás? Y es así que dentro de las fortalezas pueden, como ejemplos, encontrarse que el lugar sea agradable para trabajar, que la calidad de nuestros productos sea buena, que los recursos humanos estén motivados y estén contentos, que nuestros procesos técnicos y administrativos son eficientes, que tenemos un alto nivel de servicio, etc. Recordemos que las fortalezas son aquellas variables que sí son controlables, que dependen completamente de nosotros y que son positivas. Por eso, generalmente cuando se habla de fortaleza o se va a analizar la fortaleza, uno empieza a preguntarse, ¿qué es lo que nos distingue como organización frente a los demás? Las oportunidades son factores positivos externos de la organización. En una pregunta, ¿hay tendencias o cambios en el mercado que nos vayan a favorecer como empresa? ¿Qué ha pasado con la competencia? Etcétera. Y es así que generalmente podemos encontrar como ejemplos de oportunidades los constantes crecimientos de las industrias, la alta demanda de servicios o productos en el mercado, las bajas tarifas que existen, la necesidad de un producto o servicio. Recordemos que las oportunidades no son controlables, no dependen de nosotros como organización, sino que se presentan en el mercado y en el contexto. Las debilidades, en cambio, como dijimos antes, son aquellos factores negativos internos de la organización, es decir, aquellas cosas en las que estamos fallando y que, como dice la pregunta, podemos mejorar. Generalmente acá, como ejemplos de debilidades, podemos encontrar salarios bajos,
pago no oportuno de remuneraciones, equipos u oficinas dañados, deficientes, atrasados tecnológicamente, personal no capacitado, problemas financieros, bajo nivel de ventas, falta de procesos de planificación, directivos o gerentes sin capacidad de mando, escasos incentivos al personal, etc. Es decir, como dijimos antes, acá se ven los factores negativos y que nosotros como empresa podemos mejorar. Por último, las amenazas corresponden a factores negativos externos que no son controlables por la empresa y que obviamente para nosotros como organización son riesgos que debemos correr. Aquí hablamos, por ejemplo, de una muy fuerte competencia, de que los precios aumenten, sobre todo los precios de nuestros proveedores, la poca o baja contratación de empleados en el mercado laboral, no por parte nuestra, del mercado laboral, ojo. La competencia que ya está consolidada y que para nosotros es difícil ingresar a ese mercado, el bajo crecimiento que tengan las empresas, la escasez económica, la recesión económica, etc. Por lo tanto, una vez que tenemos claro nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, es que vamos a tener 4 caminos básicos para ver por dónde seguimos en nuestra estrategia o el camino que va a tomar la empresa de aquí en adelante. Podemos tomar un camino de éxito donde la pregunta es simple: ¿cómo usaremos nuestras fortalezas para aprovechar las oportunidades? También podemos preguntarnos cómo usar nuestras fortalezas para mitigar las amenazas. Y aquí estaríamos hablando de que nuestra futura estrategia o planificación va a ser de reacción. También podríamos preguntarnos cómo aprovechar las oportunidades para corregir nuestras debilidades. Y esto es una estrategia básica de adaptación de la empresa a los cambios que se producen en el entorno. O, por último, podemos preguntarnos cómo podemos mantenernos en pie aún con todas estas amenazas existentes. Y ahí hablamos de estrategias de supervivencia, quizás cambiando la cartera de producto, modificando el mercado, desarrollando otra línea de productos o servicios, etc. Lo importante es que con el FODA, donde hemos podido estudiar y analizar en forma interna nuestra organización, más el análisis del entorno, que como dijimos antes, en otra microcápsula ya está, podemos con estas 2 herramientas planificar como corresponde los pasos a seguir en cualquier tipo de estrategia que utilice la organización. Por lo tanto, para finalizar, te dejamos una invitación. ¿Te atreves a hacer tu propio FODA? Establecer cuáles son tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades y tus amenazas. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en otra oportunidad.